queridos hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. El mensaje que traigo hoy, diría yo que podríamos titularlo Por tanto. El apóstol Pedro, en su primera carta, en este capítulo 2, nos está dando un tema muy interesante cuando dice en el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. He escuchado predicaciones de hermanos nuestros, algunos nacionales, otros extranjeros, que de pronto uno vislumbra la idea de que quizás la doctrina no es tan importante, que quizás no es tan importante. Escuché a alguien que dijo aquí en este mismo lugar: miren, hermano, yo creo que al fin Dios va a salvar a todo el mundo directamente, porque Dios es amor y Él va a perdonar todas las cosas. Y yo digo, wow, eso sería magnífico, ¿no es cierto? Sobre todo para las bestias, para los malos, ¿no es cierto? Los impíos. Sería magnífico, ¿verdad? Y me pongo en los pies, o en los zapatos, en las sandalias, mejor dicho, porque no andaba con zapatos. Me pongo en las sandalias del Hijo de Dios. Haber pasado por todo lo que pasó en este mundo, para que después su Padre Eterno le diga que eso no sirvió para nada. Eso sería aterrador. Bueno, no quiero ver una pelea entre esos dos personajes, el Padre Eterno y su Hijo. Eso sería algo del otro mundo. Pero yo creo que la palabra de Dios es muy clara. Y es Pedro, con su sencillez, con su manera de decir las cosas, que tal vez no fue todo de él. Tenía un secretario, Silvano, posiblemente el mismo Silas, que acompañó en su segundo viaje misionero a Pablo, ¿no? Porque el lenguaje es exquisito de sus dos cartas, primera y segunda de Pedro. Pero cuando llega este pasaje de acá, a este texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, se está refiriendo al contexto anterior, que estaría en todo el capítulo 1. Vamos a pasar al capítulo 1 y vamos a mirarlo básicamente en su totalidad. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando dice los expatriados en la diáspora, en la dispersión, no se refiere a los israelitas cuando fueron llevados a Siria, en este caso no. Se está refiriendo a cristianos que por alguna razón, seguramente gentiles, tuvieron que emigrar, seguramente por persecuciones no tanto romanas, sino por persecución de los judíos mismos, ¿no? Recuerden que las persecuciones de los judíos contra la iglesia comenzaron allá en el capítulo 7, con el primer mártir. Recuerden que eso fue aterrador y que después de
crimen, ese asesinato de Esteban, hay una gran persecución. Entonces los hermanos fueron dispersados por muchos lugares. No creo que Pedro haya escrito antes del año 64, para que pensemos quizás que fue las persecuciones de Nerón, por allá en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia. Todo esto está al norte del Mediterráneo. Es lo que se llama hoy en día Turquía, básicamente, ¿no? Y recuerden que cuando el incendio de Roma, y que Nerón, para salir del paso, porque él era el sospechoso más importante de haber incendiado a Roma, se lo adjudicó a los cristianos. Y hubo una gran persecución, pero una persecución en Roma, no fue una persecución en todo el imperio. Entonces no es posible que Pablo esté hablando de una persecución de ese tipo. Debió haber sido, sí, contra los cristianos gentiles esparcidos en diferentes lugares. Y dice el apóstol que estos fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, puestos aparte, separados por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Por un conocimiento previo del Padre Eterno. Diríamos la elección del Padre, quien eligió, según entiendo yo, a los que iban a amarle. Ellos serían los elegidos. No es que eligió a unos para que le amaran y a otros para que no, sino que él eligió a aquellos que podrían llegar a amarle, que podrían llegar a creer en su palabra, y que esos que él había elegido, según la presciencia, ese previo conocimiento del Padre, ellos iban a obedecer para poder tener acceso a la salvación, al perdón de sus pecados. Hay veces pensamos, siendo la fe tan importante, que la salvación es por fe únicamente, pero la verdad es que no, es la fe de la cual habla la palabra de Dios, no es la fe muerta que tienen los demonios. Recuerda que los demonios también creen, ¿no? Pero tiemblan. Entonces simplemente saber que Dios existe, saber que Dios envió a su Hijo para que nos redimiera, eso en sí mismo no nos da la salvación. Es importante, lógicamente. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos, en el capítulo 11. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que va a decir el apóstol Pedro? Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito el Dios y Padre que nos hizo renacer, o sea, volvimos a nacer. Recuerden, volvimos a nacer por la obediencia. Y ser así, tener acceso a contactar la sangre de Cristo. Y nos hizo renacer no solo para que estuviéramos en vida nueva, sino para tener una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que nuestra fe sería en vano. ¿Por qué? Porque nuestra fe estaría en un muerto.
Y los muertos no saben nada, dice por allá Salomón, ¿no? No saben nada de nada, están muertos. Y si mi fe es en un muerto, es una fe muerta. Entonces yo estaría muerto en nuestros pecados, ¿verdad? Pero va a decir que nosotros, por esa resurrección de Jesucristo, tenemos una esperanza viva. Como dice el himno, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, ya no hay dolor. O sea, tenemos esperanza. Y eso es muy importante. Porque saben que Cristo lo que vino a traer al mundo fue eso. Esperanza. ¿Esperanza de qué? De ser redimido. ¿Redimido de qué? Del pecado. Hermanos, la salvación no es de otra cosa que del pecado. Uno puede decir, no, la salvación es de la muerte. En verdad es un defecto. Pero la salvación es del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado conlleva la muerte. Entonces, si somos salvos del pecado, también somos salvos de la muerte. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y Jesús vino a salvar a su pueblo, según Mateo 1, en el capítulo 1, dice que Jesús vino a salvar al pueblo del pecado. Ahora bien, estábamos muertos, pero ahora tenemos nueva vida. Tenemos una vida nueva porque hemos resucitado juntamente con Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 5, más o menos, ¿no? Porque en el bautismo somos sepultados con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. Es cierto, tenemos derecho a nacer de nuevo por la fe, ciertamente, pero no solamente por lo que creo, sino por una fe que es obediente. La definición de fe está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Eso es de importancia máxima. Yo diría que la fe en el plan de Dios de la salvación es el cemento que sostiene todo el edificio, toda la estructura. Pero si esa fe no me lleva hacia la esperanza y hacia la obediencia para poder tener acceso a la salvación, es una fe que está completamente muerta. Cuando uno le pregunta a algún tipo de evangélico de los grupos protestantes históricos, ¿cuántos nacemos de nuevo? Y ellos van a decir, por la fe. ¿Pero cuándo? ¿El día que recibí al Señor como mi Salvador personal? ¿O un día en que yo me profundicé mucho en la oración y sentí que algo pasó? La verdad es que eso no tiene ni pies ni cabeza en la palabra de Dios. Sí es por la fe que nacemos de nuevo, pero por esa fe viva, esa fe que me lleva a obedecer. ¿Para qué? Para ser rociado con la sangre de Cristo. Ahora bien, ¿qué dice de estas personas que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación? No dice que yo creo y ya soy salvo, sino que
la fe me lleva al estado en que yo deseo obedecer a Dios para alcanzar la salvación. La salvación es un proceso. Jesús se lo dijo a uno de los fariseos, ¿no? Cuando dijo cosas muy acertadas acerca de Dios el Padre, del más grande mandamiento, entonces Jesús le dice: no estar lejos del reino de Dios. Es decir, está cerca. Pero ¿qué tan cerca estoy? ¿Muy cerca? ¿O solo medianamente cerca? ¿O casi a las puertas? ¿Dónde estoy? Esa es una expresión aterradora, porque está diciendo que hay algunos que están muy lejos de la salvación. Digamos que son impíos, incrédulos. Pero digamos que hay otros, quizás como dice la Iglesia Católica Romana, a pesar de sus grandes faltas y todo, podríamos decir que está medianamente cerca. Y cuando hablamos del mundo protestante, ellos están mucho, mucho más cerca. Pero ¿saben qué, hermanos? Estar cerca del reino no es estar en el reino. Podemos estar cerca, más o menos, muy cerca, ahí nomás, pero quedarnos afuera. De ahí que hay que tener en cuenta de que debemos asegurarnos de estar adentro. Y dice que hay cosas guardadas para los que están adentro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese tiempo postrero no es el tiempo del postre, pero sería así un postre espiritual. Y lo que va a decir a estos hombres que están siendo perseguidos, que están atribulados, angustiados, les va a decir que a pesar de esas tribulaciones, ellos están gozosos por esta realidad. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo en el tiempo postrero. En el tiempo postrero. Para que tu fe sea hallada en alabanza. ¿Qué es lo que es más precioso que el oro? ¿La fe? Yo les diría que sí y no. Lo que es más precioso que el oro es la fe, probada con fuego. No es solo la fe. Esa fe no es la que está hablando el apóstol Pedro. Está hablando de una fe que ha sido probada. Una fe de aquel que escucha la palabra, que la recibe con gozo, que la obedece con amor, porque él sabe que esa fe lo va a llevar a alcanzar la salvación. Hermano, pero la salvación es por gracia y misericordia de Dios. Sí, es por gracia y misericordia de Dios, pero es necesario que la recibamos. Es necesario alcanzarla. Como si yo le dijera a alguien: Sebastián, ¿quieres este celular?
no te vayas a parar, porque seguramente sí vendrías corriendo para llevártelo. Eso es lo que Dios quiere. Es por gracia, pero hay que recibir la gracia. Dios ya lo hizo todo. No espera nada de nosotros. No espera nuestro trabajo para ser salvo. No, Él ya compró la salvación por la sangre preciosa de su Hijo. El pacto está firmado. Lo firmó Jesucristo con su Padre eterno en la cruz. Cuando nosotros obedecemos la palabra, no hacemos ningún pacto. Entramos a un pacto que ya fue firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia, pero hay que recibir esa gracia. Un ejemplo, para muestra un botón, el día de Pentecostés, cuando la iglesia entra en el mundo, porque todavía no había entrado. Sí, el maestro estuvo aquí 3 años con sus discípulos, enseñándoles, pero todavía la iglesia no existía. Entre tanto, Jesús no resucitara y lógicamente tenía que morir, ser sepultado y resucitar conforme a las Escrituras. Antes de eso no podía haber iglesia de Cristo. Mateo 16, 18, recuerden. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No digo, ya este grupito es mi iglesia, no. Digamos que iban a ser el núcleo de la iglesia, pero todavía no era la iglesia. La iglesia comienza en Pentecostés. ¿Y qué pasó con los primeros? Se dice en Hechos 2:41, los que recibieron su palabra, la palabra apostólica, las palabras del apóstol Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál es el plan? Recibir la palabra. ¿Y qué era la palabra? El Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? De la gracia y de la misericordia de Dios. Que ese Jesús de Nazaret al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ellos dicen, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces primero hay que recibir, oír la palabra, recibir la palabra, ponerla en el corazón, amarla y obedecerla para tener la salvación. No es la salvación que logramos nosotros, es la salvación que recibimos, pero que el Señor Jesucristo logró por nosotros. Y aquí viene la fe, lo bello de la fe. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces no es una fe muerta, es una fe por medio de la cual podemos obtener la salvación. Dios no quería autómatas, Dios quería que los hombres fueran libres de elección, de elegir o de rechazarle, de elegir por Él, amarle, creer en su Hijo Jesucristo, obedecer a su Hijo haciendo su voluntad. Entonces allí nosotros tendríamos ese derecho a la salvación de nuestras almas.
Y eso es magnífico. Luego dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos, no los profetas, ellos, los sufrimientos de Cristo. Las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. A estos, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, como una gran obra de teatro, mirándola desde el cielo, lo que está sucediendo aquí, por lo que Dios hizo a través de su Hijo amado, y lo que su Hijo amado hizo a través de su propio cuerpo y de su sangre, para que tuviésemos la salvación. Y los ángeles se maravillan de estas cosas. Entonces dice, por lo tanto, y esa es la palabra clave, la frase clave: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Eso también es parte de la fe, que Cristo va a regresar. Nos alegramos con gozo inefable. Un gozo inefable es un gozo que no puede ser expresado con palabras, porque nos da una alegría tal que seguramente la piel se erizan los pelillos de la piel, solo pensar que el Señor puede venir hoy mismo. Hay veces se mirar al cielo solo para pensar, quizás está viniendo hoy. Y eso es magnífico, eso es excelente. Entonces aquí les dice algo especial. Por tanto, como todas estas cosas ya pasaron, son gracia y misericordia de Dios, y nosotros, aunque quizás estemos sufriendo hoy persecución, o tenemos dificultades por la economía, o porque nuestras expectativas no llegan a ningún lugar, porque estamos en incertidumbre cada día, de pronto vamos desviándonos de la fe, desconfiando del poder y la grandeza de Dios. Entonces les dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, estamos de paso en este mundo y hay un engaño en la vida, y es que parece que el tiempo es largo. Mi madre nos decía, mi hijo, mientras la vida dure, el tiempo es largo. Yo cierro los ojos y
Veo a mi padre que me llevaba de mi mano cuando tenía 5 años y caminábamos cerca de un parque. Y abro los ojos y ya pasaron 65 años más. Y parece que fue ayer. La vida que hoy los niños y los jóvenes tienen no se van a quedar así, muchachos. Van a cerrar los ojos y cuando los abran se van a mirar el espejo y van a decir: ¿qué pasó? Yo que era tan bonito, yo que era tan linda, y ahora, por Dios, ¿qué pasó? Esa es la vida. Una pequeña peregrinación en un cortísimo tiempo. Y luego les dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor a vosotros, por amor a nosotros, hermanos. Ahí tiene significado la frase de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que del cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue antes de que el mundo fuese, antes de que naciéramos. Él ya nos conocía a cada uno, a Pedro, Juan, a Lupita, a Antonia, a todos, Marta. Bueno, y mediante el cual creéis en Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Y mire lo que va a decir acá: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra de Dios, por la obediencia a la sana doctrina, porque no todas las doctrinas que dicen ser del cielo son del cielo, ni todos los que se dicen llamar cristianos lo son. ¿Por qué? Porque se desviaron. Como dice, dejen esas detracciones, esas cosas que los desvían del camino verdadero. Habiendo purificado vuestras almas por la fe en la verdad, no, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Entrañablemente, qué palabra tan importante. Nosotros hacemos del corazón una parte importante, pero antes, cuando se hablaba de un sentimiento muy profundo, era un sentimiento entrañable que se sentía en todos los intestinos, en todas esas partes del cuerpo interiores, como mariposas, qué sé yo. Siendo renacidos, recuerden, esto está conectado a obedecer la verdad. No de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Amén. Y aquí dice, para que pensemos en esas cosas maravillosas, porque, va a decir el por qué, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. No importa qué tan hermosos somos en esta vida, o qué tan prósperos somos para conseguir dinero en abundancia y darme todos los gustos. Todas esas cosas van a desaparecer. Todo lo que amamos, todo por lo que luchamos, todo va a desaparecer. La familia que tanto amo, si no desaparezco yo primero, todos van a desaparecer. Y así como nacimos solos, seguramente vamos a morir solos. No nos llevaremos nada. Como dijo Juan, el apóstol en primera de Juan, el mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Pedro nos dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La esperanza que viene porque Él resucitó. Y la confianza de que el Padre va a cumplir su palabra y que Él va a regresar. Algún día va a regresar. Y nosotros debemos estar esperándole para que nos lleve con Él en las nubes al cielo. Para compartir su gloria. La gloria del Padre, que es la del Hijo y la del Espíritu Santo, en compañía de millares y millares de ángeles. Por eso dice el apóstol, ¿no? Y vamos al texto del capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas esas desviaciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Para que crezcamos. ¿Para qué? Para salvación. Es un proceso. Hay veces la Biblia pasa desapercibida en nuestros hogares. Ahora la cargamos en los Android, iPhone, y hay todas inteligencias poderosas. Ahí está la Biblia. Pero ¿cuánto la amamos? ¿Cuánto la estudiamos realmente? Yo digo que si no lo hacemos, tenemos que comenzar a hacerlo ahora. No es solo leerla, hay que estudiarla, meditar en ella y ir descubriendo cada vez más cosas que el Señor tiene allí para nosotros. Pedazos de oro, de diamante, grandes verdades. Dejando todas las distracciones. Un amigo, un hermano en Cristo, fue el que me bautizó, Carl James. Él era granjero y él me contaba que él a veces tenía en la granja, tenía que usar el tractor. Y en ese tiempo no había GPS, que los tractores manejan solos. Mientras el que está ahí está tomando cervecita, que sea, un jugo, agua. No, en ese tiempo, él decía, yo tenía que ponía allá,
donde termina el sembrío, ponía un trapo. Y yo prendía el tractor y iba arando la tierra, pero mirando ese trapo, sin mirar a ningún otro lado, para que el sembrío no quedara todo torcido, sino que quedara recto. Por eso la palabra de Dios nos anima a que desechemos todas esas cosas que no nos dejan ver la realidad de nuestra fe, de nuestra esperanza. Porque la esperanza, como la fe, es algo que puede crecer. Y cuando la fe crece, la esperanza crece. Y cuando eso sucede, nosotros vamos siendo transformados. Transformados a la semejanza del Hijo de Dios. Por eso, ¿qué va a decir en Hebreos? Vamos a Hebreos capítulo 11, 12. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, deseando esa leche espiritual. ¿Saben qué? Cuando esas cosas pasan, el domingo para nosotros es esperado. Estamos gozosos de que mañana es el día del Señor. Mañana voy a ver a mis hermanos, los hijos de Dios. Mañana voy a estar con el cuerpo de Cristo alabando a mi Señor. Entonces hay que desear la doctrina, la sana doctrina, desear la palabra, porque todos aquí creo que queremos la salvación. Y eso es lo que Dios quiere que queramos, y que nos propongamos, y que luchemos contra el mundo, y que hay mucha presión en el mundo, pero nuestro Dios está sobre todas las cosas. Ay, pero ¿y si me enfermo? Y llega la muerte. También está sobre la muerte, hermanos. Si nos morimos, vamos a resucitar. Es una parodia. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes. Y muchas gracias por su fina atención.